Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te damos toda la Abba. Omen, Beomen. Shev Bakashahim. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar las buenas nuevas de Hatzalah, de salvación, allá en Yohanan. Y vamos a abrir nuestra Tanaj, Teftuach Tanaj, en Yohanan 18. Yohanan capítulo 18. Y la idea es ir leyendo, vamos a leer del verso 1 al verso 20, pero irle dando pausa a la lectura. Pausa, no así rápido, sino pausa para que todos vayamos captando. ¿Amén? ¿Tienes Yohanan 18? Como este capítulo es un poquito largo y el tiempo es muy corto, quisiéramos quedarnos toda la noche y la madrugada aquí, aleluya. Vamos a leer hasta el verso 20 y entonces vamos a ver hasta dónde el Eterno permite que abarquemos. Amén. Habiendo dicho Yahshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Hago un paréntesis. Cedrón, Soraya Cedrón. Ahora vamos a leerlo en esta forma para ir aprendiendo todos. Habiendo dicho Yahshua estas cosas, salió con sus talmidín al otro lado del torrente de Cedrón, subraya Cedrón, donde había un huerto, subraya huerto, en el cual entró con sus talmidín, con sus discípulos. Entonces, ¿en dónde entró Yahshua con sus discípulos? ¿A dónde? Aleluya. Ahora el 2, pero pausado. Amén. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales Coanín y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yahshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Yahshua Nazareno. Yahshua les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Yahshua Nazareno. Respondió Yahshua: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo Cohen, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yahshua entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yahshua y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo Cohen aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Yahshua Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo Cohen, y entró con Yahshua al patio del sumo Cohen. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo Cohen, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo Cohen preguntó a Yahshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yahshua le respondió:
Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aleluya. Ahora vamos a ir desglosando, por favor. Miren, en el 18 verso 1 dice: y habiendo dicho Yahshua estas cosas, salió con sus talmidim al otro lado del torrente de Cedrón. Te dije que subrayara Cedrón, ¿verdad, amado? Ahora ponle ahí en tus apuntes. Cedrón es un valle que comienza al norte de Jerusalén y pasa entre el monte del templo y el de los olivos. Entonces es un valle que comienza al norte de Jerusalén y pasa entre el monte del templo y el de los olivos. Y va hacia el Mar Muerto. Hacia el Mar Muerto. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo te dije que subrayara Cedrón. Bueno, David, el rey David, no anoten esto, David fue traicionado por Ahitofel, que ya dije que es amigo de la locura, o sea, Ahitofel eso significa amigo de la locura, o hijo de la locura más bien. Entonces David fue traicionado por Ahitofel, mientras David cruzaba el Cedrón, igual, y subía al monte de los olivos. A ver, voy a volver a repetir esto porque esto es muy importante. El rey David fue traicionado por Ahitofel. ¿Por quién fue traicionado? ¿Y qué significa Ahitofel? Hijo de la locura. Entonces fue traicionado David por Ahitofel mientras cruzaba el Cedrón. Repite conmigo, mientras cruzaba el Cedrón y subía al monte de los olivos. Bueno, lo mismo le pasó a Yahshua. Lo mismo le pasó a Yahshua. Al ir pasando, es decir, al ir atravesando el Cedrón, David fue traicionado por Ahitofel. Ahitofel se acaba ahorcando, suicidando. Y al mismo tiempo que Yahshua está haciendo prácticamente esto, ya era un preámbulo de que Judas, el traidor, se iba a ahorcar. Ahora vamos por favor a segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos para allá todos. Segunda de Samuel. Les voy a acompañar allá. Segunda de Samuel. Aleluya. 15. Vamos a buscar. Segunda de Samuel 15. Es que todo tiene un porqué. La Biblia, la Tanaj no está escrita así. No. Todo tiene una profundidad porque es inspiración de Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén. ¿Quién tiene segunda de Samuel 15? Verso 23. Aleluya. A ver, vamos. Lo va a leer el Aj. Amén. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. A ver, todos a una sola voz. El 23. Tú también, amado, que nos ves a través de internet. Amén. Aleluya. Ahora voy a leer yo el verso 30, ahí, segunda de Samuel 15, verso 30. ¿Lo tienen ahí en tus ojitos? Y David subió la cuesta de los olivos, ¿te das cuenta? Lo mismo que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y la subió llorando. ¿Cómo subió Yahshua HaMashiach sabiendo que ya iba a ser traicionado? Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. A ver, todos el 30. Amén. Después voy a dar una administración sobre qué es la cobertura de la cabeza, porque es importante la cobertura de la cabeza, porque es una de las preguntas que más hacen los nuevos hermanitos que están viniendo a guardar la bendita Torah. Voy a leer el 31. ¿Quién tiene el 31 ahí? ¿Cuántos hay acá? Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Ahitofel.
Tremenda tefilá. Aleluya. Ahora, lo que yo ministré en la mañana, espero que lo hayas meditado, pues estudiado. Es una manera de orar muy frecuente de los que somos llamados por Elohim Yahweh, Sebaot, para que Él entorpezca el camino de nuestros enemigos. Nosotros no maldecimos a nadie, pero a alguien que viene tratando de dar a entender que la Torah no se guarde, etcétera, no es más que un hijo de Hasatán, y Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces tenemos autoridad para orar así. Entonces tú ya ahora vas entendiendo por qué yo oro de tal forma, se ora de tal forma porque se saca de la Tanakh, no son inventos míos. A ver, todos el 31 a una sola voz, fuerte, amén. Ahora, las oraciones yo ministraba hace 8 días que son contestadas por Yahweh nuestro Elohim para exaltar su nombre. ¿Así lo dije? Ahora, fíjate muy bien, te voy a hacer una pregunta. Cuando dijo David, el Melech David, entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Agitofel, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces el nombre de Elohim Yahweh fue exaltado. ¡Aleluya! Ahora, en el capítulo 17, vamos allá, 2 Samuel 17. ¿Quién tiene el 17? El verso 1. Entonces Agitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y ahí sigue la narración de todos estos consejos de ese hijo del diablo, que ahorita está en el mismo infierno. Pero mira, en 2 Samuel 16, verso 23, ¿lo tienes? Y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, vamos por favor adelantito ahí al verso, en 2 Samuel 17, 2 Samuel capítulo 17, ve subrayando esto, amado, porque si no después no se aprende. Después dices, ¿dónde quedó esa cita? No, entonces ya si la subrayas se te va a grabar. Esa es una técnica de aprendizaje. 2 Samuel 17, ¿tienes el 23? ¿Quién tiene 2 Samuel 17, verso 23? Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. A ver todos el 23, amén. Ahora fíjate nada más que no hemos pasado de Yohanan 18, verso 1. A ver, ¿tienes Yohanan otra vez? 18, verso 1. Amén. Aleluya. Habiendo dicho Yahshua estas cosas, salió con sus talmidín al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Bueno, ahora ahí tienes la historia. Ahora, dice el 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahshua se había reunido ahí con sus discípulos. Judas fue tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales Juanim y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué conclusión podemos tomar acá? Yahshua, anoten, es traicionado por su amigo Judas, porque le dice amigo, mientras cruzaba el Cedrón. Yahshua es traicionado por su amigo Judas, porque así le dice, amigo, ¿a qué has venido? Mientras cruzaba el Cedrón y se dirigía al Monte de los Olivos. Lo mismo que pasó el rey David. Pero claro, Yahshua es Mashiach y Yahshua es Elohim.
Yahshua es Elohim. Ahora, Judas, las características de la personalidad de Judas, era avariento. Y por eso, por la avaricia, traicionó a Yahshua. Entonces Judas era avariento. Y por esa característica tan horrible, tan espantosa de la personalidad de este hombre, por eso, por la avaricia, traicionó a Yahshua. La mayoría de la gente que dice que guarda Torah, no guarda bien la Torah por la avaricia de que no pierda en Shabbat. Pero nosotros trabajamos 6 días, trabajamos domingo, Reshon, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, parte de Shivi, parte del viernes, y el Eterno nos bendice grandemente. Venimos y guardamos el Shabbat completito. Y no compramos ni vendemos. ¡Aleluya! Y así tenemos bendición. Pero mucha gente en el mundo que se dice mesiánica, se dice mesiánica, pero no es mesiánica, se dice mesiánica, pero transgrede el Shabbat. Entonces, son otros Judas y acabarán igual que Judas. No es que decíamos eso, amado, es que se tiene una repercusión de los pecados. El pecado te alcanzará, dice en el libro de Números. Entonces, aquí el pecado alcanzó a Judas. Vamos a 1 de Timoteo 6, verso 10. Entonces, por la avaricia, es lo mismo ahora. La gente no guarda Shabbat porque es avarienta. Quiere trabajar todo el tiempo. Y todo para acá, pero el Eterno puso un día de adoración y ese día es el Shabbat. Y va de viernes en la tarde, puesta el sol, a sábado, para que se entienda, puesta el sol. 1 de Timoteo 6, verso 10. Lo vamos a leer, pero pausado. A ver, primero lo va a leer el Aj. Amén. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate muy bien lo que está diciendo aquí Shaul. A ver, léanlo todos a una sola voz. Amén. Fíjate que no está diciendo Shaul, porque la porque la avaricia, el amor al dinero de los que no quieren nada con la Torah, de los Goyim, les hizo extraviarse de la fe. No está diciendo eso. A ver, vuélvelo a leer. Amén. Porque la raíz... Todos. A ver, todos a una sola voz. Fuerte, todos. Amén. Entonces se extraviaron de la fe, quiere decir que ya eran mesiánicos, amado. ¿Sí se entiende? Fueran Yehudim o fueran gentiles convertidos. Fueran Yehudim, fueran judíos o fueran gentiles convertidos. Pero ya guardaban Torah, entonces fueron desviados de la fe. Y después traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, esto es lo que le pasó a Judas, por la avaricia. Ahora, pongan mucha atención, por favor, amados. Te dije que te tomaras tu café o tu chocolate para estar bien despierto. ¡Aleluya! ¿No será ese tu problema? No contestes. ¿No será que tienes amor por el dinero? El dinero debe de ser un medio, no el fin. El dinero lo necesitamos todos, pero el Eterno dispuso que en Shabbat no se compre ni se venda, que no andemos en pos de nuestros propios caminos, que no hablemos nuestras propias palabras, que lo dediquemos a Él. Día precioso es de Él. Él apartó este día en Shabbat para adorarle a Él. ¡Aleluya! Ahora tú dirás, bueno, sí guardo el Shabbat. Pero mira, de esto hemos tenido muchas experiencias y seguimos teniendo muchas experiencias a nivel mundial. La gente dice, ya lo he ministrado. Bueno, yo soy el patrón. Yo guardo el Shabbat, pero que trabajen mis trabajadores, valga la redundancia, que trabajen mis empleados. No, la Torah no dice eso. La Torah dice que tiene que descansar el siervo, la sierva, tu hijo, tu hija, tu criado, tu asno,
Es decir, las bestias del campo, ya lo ministré en el milagro del Shabbat, te recomiendo escuchar el milagro del Shabbat, está en la página de internet. Hasta las bestias tienen que descansar. El hombre no tiene ninguna legalidad para hacer trabajar a una bestia todo el tiempo y a todas horas, menos con los humanos. Si es una mitzvah que se descanse en Shabbat para un asno, ¿qué no será para un Bene Israel? Para un Bene Israel. ¿Se entiende? Entonces, de nada sirve decir, bueno, yo soy el patrón que trabaja en mis empleados, pero yo estoy guardando el Shabbat. No, lo está transgrediendo y no le vale. No le vale, porque está descansando él. Pero mira, ni su alma está descansando, porque tiene tanta avaricia que está pensando cuánto se está ganando en ese Shabbat. O sea que realmente no es salva esa persona. Entonces, tanto en esta congregación como en las congregaciones que dependen de esta, gracias a Yahshua HaMashiach, y la Kabod, la honra es para él, para Yahshua HaMashiach, como todas las congregaciones del mundo, deben de estar bien conscientes los pastores, los Ruanim, los que están al frente o los ancianos, que no se trabaje en Shabbat. Está claro en Shemot 20, no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni la bestia, etcétera, 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 etcétera. Nos está hablando claramente el Eterno, que nadie tiene que trabajar. Aleluya. Ahora, desgraciadamente con esto hay una serie de violaciones al Shabbat, etcétera. La gente se relaja, no cumple bien el Shabbat. Pues esa gente realmente no ama al Eterno, no ama a la Torah. Dice el verso 3, 18 de Yohanan, Judas pues tomando una compañía de soldados, ponle ahí, igual a 600 hombres armados. ¡Qué tremendo! Esa es una compañía de soldados, amado. ¿Ya lo viste en el 3? Judas, pues, tomando una compañía de soldados. Quiere decir 600 hombres armados. ¿Te imaginas? Cuando yo ministro Pesaj, y que ya estamos haciendo todos los preparativos para la fiesta y para la fiesta de Hamatzah, para recibir a muchos visitantes, aleluya. Así que vete apuntando, amado, que nos ve desde otro país, ven a Pesaj y dispón quedarte unos días aquí para la fiesta de Hamatzah y nos vamos a gozar todos. Aquí lo que hacemos es poner unas lonas en el patio que está aquí a mi izquierda y entonces todos danzamos hasta la madrugada. ¡Aleluya! Tienes algunos videos ahí en la página de internet de la fiesta de Sukkot para que vayas haciendo planes porque el tiempo es muy corto, eso es muy corto. Entonces decía yo que cuando ministro sobre la fiesta de Pesaj, ciertamente es una fiesta porque salimos de Egipto y no quiero ministrar más para no desviarme, pero a lo que voy es a lo siguiente, que uno acaba llorando de recordar todo lo que sufrió nuestro Adón Yahshua HaMashiach para el perdón de nuestros pecados. Si alguien no puede comprender eso, está loco. Si alguien no puede comprender eso, está loco. Tú no estás loco, por eso estás acá. Por eso estás acá hoy en Shabbat. Pero tomar 600 soldados armados para ir a arrestar a un hombre, en este caso divino, Elohim, Yahshua HaMashiach, vamos, se sale de todo contexto. Dice el 4. Pero Yahshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yahshua Nazareno. Yahshua les dijo, yo soy. ¿Te acuerdas del yo soy? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora, cuando menciona yo soy, dice en el 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué sintieron? Cualquier persona que mencione yo soy, pues nadie se cae. Cualquier persona que diga yo soy, menos la gente retrocede. Pero en el caso de Yahshua, el poder del Ruach HaKodesh en su plenitud en Él, porque Él es Elohim. Entonces, para que hayan retrocedido y cayeron en tierra, ¿qué habrán sentido? Entonces, yo me puse a pensar una vez, y le estaba yo haciendo tefilá al Eterno, ¿qué es lo que sintieron?
Te voy a decir lo que sintieron. Algo, un poquitito de la gloria, del esplendor de Yahweh. Porque dijo, yo soy. Y nada más con yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué sintieron entonces? Algo, nada más tantito de la gloria, del esplendor, de la kabod, de la honra, del esplendor de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Vamos por favor a Éxodo 3, verso 14. Shemot 3, verso 14. Y cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Aleluya. Éxodo 3, verso 14. Amén. Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Baruch Hashem. Por eso retrocedieron a tierra. Retrocedieron y cayeron en tierra, perdón. Ahora, dice el 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yahshua Nazareno. Respondió Yahshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ese es el amor que tiene un roe. Ese es el amor que tiene un verdadero hijo del Eterno. Siempre no queremos que el rebaño sea afectado. Vamos, al menos los que están realmente llamados, los que somos realmente llamados, no queremos que el rebaño sea afectado. Por eso ministramos Kedushá, para que el rebaño no sea afectado. Pero bueno, hay gente que se autonombra y ni siquiera le importa el rebaño, le importa solamente estar en una posición desahogada, etcétera, etcétera, y no trabajando para nada. Ahora, murió Yahshua HaMashiach por ellos, pero no murió por todo el mundo. O sea, murió por todo el mundo, pero no todos quieren tomar el sacrificio único perfecto de Yahshua HaMashiach. Entonces murió por ellos, sí, y en lugar de ellos, ese es el significado de déjenlos ir. Déjenlos ir. Entonces dice el 8, respondió Yahshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, me buscáis a mí, dejar ir a estos. ¿Qué significa esto? Que Él se entregó, Él dio su vida por ellos, por nosotros, en lugar de ellos, en lugar de nosotros. ¿Sí queda claro? Él pagó la deuda era imposible de pagar. Solamente Yahshua HaMashiach podía pagarla porque Él es Elohim. Y alguien que conoce Torah sabe que no se podía casar con Israel al menos que muriera y resucitara. Aleluya. Ahora, dice aquí el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Que seas tú de Yahshua HaMashiach. Entonces Simón Kefas, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo Cohen y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Malco. Entonces hiere la oreja de Malco, la oreja derecha. Ahora vamos por favor a Lucas 22. Eso ya lo ministré, está en Gilel, está Lucas en la página de internet. Lucas 22, versos 50 y verso 51. ¿Quién tiene Lucas 22, versos 50 y 51? Amén. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo Cohen y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yahshua, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Ahora cualquiera diría, bueno, pues no tiene ninguna importancia, o sea, a la derecha, o sea, a la izquierda. Pero recuerda esto, el corazón de los rectos está en la derecha y el de los impíos está en la izquierda. Pues tiene un significado haber cortado todas las cosas que hace la humanidad, todas las cosas que hacemos, tienen un plan perfecto en Yahweh, porque Él es soberano, eso lo ministraba yo ayer. Entonces el significado es que Él no tenía ningún derecho a oír nada de la Torah. Malco, no tenía ningún derecho a oír nada de la Torah, porque su lado derecho estaba muerto. Ese es el significado. Porque con la oreja nada más es la parabólica, digamos, y el oído es por donde se va, para la redundancia, a oír. Entonces tiene un significado de no oír para nada la palabra de Elohim. Así están los perros del mundo. Así está la gente que no quiere nada de la Torah. Ahora,
Entonces, miren, voy a mencionar algo de Kefas, así como mencioné algo de la personalidad avarienta de Judas. La lealtad ciega de Kefas sí realmente es conmovedora, porque él sacó la espada y a darle al criado del sumo Cohen. Pero esa reacción estaba fuera de la voluntad de Elohim Yahweh. Ciertamente sí, es conmovedor que Kefas haya hecho eso por el maestro, por el Moré, por el gran rabino, por Yahshua HaMashiach, por Elohim mismo. Nadie puede defender a Elohim, por eso Yahshua HaMashiach le dice, no, mete tu espada. Entonces, sí es una lealtad, habla bien aquí de Kefas, lo contrario a Judas, que fue un traidor, pero esto estaba fuera de la voluntad de Yahweh. Ahora, dice aquí en el 11, Yahshua entonces dijo a Kefas, mete tu espada en la vaina, la copa que el Abba me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de algunos de los judíos, prendieron a Yahshua y le ataron, o sea, de inmediatamente viene la agresión física, no decir, vámonos, no, atarlo. ¿Por qué atarlo? Tremendo, ¿verdad? Ahora, Anás, para los que les guste aprender y anotar, Anás fue puesto por Cirenio, el gobernador de Siria, en el año 6 de nuestra era. Entonces, Anás fue puesto por Cirenio, gobernador de Siria, en el año 6. Y fue depuesto por Valerio Grato, que era procurador de Judea, en el año 15. Esto es como historia, pero es real lógico. Ahora, después de él siguieron como sumos Kohanim, como sumos sacerdotes para los 9 sitios, procuradores Kohanim, 5 de sus hijos de Anás. Qué tremendo, ¿no? Qué puestecito. Pero es que aquí ya todo era, no es que siguieran, Aarón y después sus hijos, no, sino que todo era una confabulación de negocios. Y después de ello, después de estos 5 hijos de Anás, entonces puso a su yerno Caifás. Ahora, la historia nos marca claramente que Anás y Caifás tenían una tienda de animales para los sacrificios, y entonces la gente que no compraba, eso lo ministró en Pesaj, ahí en esa tienda, entonces decían los que estaban vendidos con ellos igual, no, estos animales no sirven para el sacrificio, cómpralo en la casa de Anás y Caifás. El papá de Yohanan, él tenía negocios con Caifás, por eso él pudo entrar al patio. Hoy te voy a ministrar algo de eso. Entonces, ¿quién mandaba a todos estos? Anás mandaba a todos estos. Ahora, la profecía de Caifás, porque él abrió la boca, se cumpliría. Entonces vamos a Juan, Yohanan, eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, en el 11, verso 49 al 52. Ciertamente, Caifás mencionó algo y fue profético sin que él se diera cuenta. Que un solo hombre muriera por la nación. Aleluya. O sea que para eso sí sirvió, cuando menos. ¿Tienes 11, verso 49 al 52? Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo Cohen aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo Cohen aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Qué tremenda profecía. Y mira, estaba bien perdido cualquier hijo del diablo, pero profetizó. Entonces cuando alguien viene aquí y me dice, yo soy profeta, espérame, vamos a ver, profeta, ¿de quién eres? A veces lanzan profecías, pero son hijos de Satanás. Yahshua HaMashiach les reprenda. En este caso, miren, Caifás lanzó con su boca la profecía de que valdría la pena que un hombre muriera por la nación, pero no solamente por la nación, sino por los dispersos. Y aquí estamos.
Y vamos de regreso a casa. Pero no solamente eso, fue más allá, que fuéramos uno. A ver, vuélvelo a leer, por favor, todos con sus ojitos ahí siguiendo el aj. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo Cohen aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo Cohen aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Aleluya, qué tremenda profecía, ¿verdad? Y está en el infierno. Así es. Entonces no te dejes impresionar, por cualquier persona que lance una profecía, porque no puede ser un hijo de Satanás profetizando y diciendo cosas reales. Aquí tienes un ejemplo. Ahora, dice el 12, ¿tienes Yohanan 18, verso 12? Entonces la compañía de soldados, ¿cuántos soldados? El tribuno y los alguaciles de los Yehudim prendieron a Yahshua y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿Por qué Anás? Porque él era el mandamás, él mandaba, no mandaba Caifás. Porque era suegro de Caifás, que era sumo Cohen aquel año. ¿Y qué importaba que fuera suegro? Vamos, no estoy criticando lo que dice la Tanaj, no, ¿qué importara? Porque él mandaba, ¿sí me doy a entender? Dice el 13, le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo Cohen aquel año. Pero vamos, ¿qué interesa que fuera su suegro? No, sino que él mandaba, es a lo que se refiere la Biblia. Yo no estoy criticando lo que está escrito. Estoy diciendo que Anás mandaba en todos. Era Caifás el que había dado el consejo a los Yehudim de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Lo acabamos de leer. Y seguían a Yahshua, Simón, Kefas y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo Cohen. ¿Te das cuenta? ¿Por qué era conocido? Y entró con Yahshua al patio del sumo Cohen. ¿Por qué entró? Bueno, aquí en la Tanaj, pongan mucha atención, no se menciona por qué. Dice, y seguían a Yahshua, Simón, Kefas y otro discípulo. Era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo Cohen. Y entró con Yahshua al patio del sumo Cohen. ¿Por qué entró? La historia marca claramente que el papá de Yohanan tenía negocios lícitos, o sea, buenos con Caifás. Que Caifás hiciera otra cosa, ese era su problema. Por eso pudo entrar a la casa. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, no le estoy agregando a la Biblia, a la Tanaj, al Brihad Shah, no le estoy agregando. Pero en la historia hay muchas cosas más que rescatar para poder entender lo que dice en la Escritura. Entonces, aunque se dice que no se sabe quién era, dicen, bueno, está Kefas y el otro Talmid, el otro discípulo. Y muchos dicen, no se sabe quién es. Pero la cuestión es que ellos dos cruzaron el Cedrón también, Ahora, he dicho que lo más probable es que sea Yohanan. Sí, y yo afirmo que era Yohanan. Y era del sumo Cohen, y entonces así pudieron entrar al patio. ¿Pero por qué pudo entrar al patio? Porque el papá de Yohanan tenía negocios con Caifás. ¿Va correcto acá? No estoy diciendo que el papá de Yohanan fuera igual que Caifás. Estoy diciendo que tenía negocios con él. Eso marca la historia. Ahora, dice en el 16, mas Kefas estaba afuera a la puerta, hacelo pues el discípulo que era conocido del sumo Cohen. ¿Te das cuenta? Conocido, subraya conocido, del sumo Cohen. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Fíjate muy bien. Voy a leer el 16. Mas Kefas estaba afuera. O sea, el que pudo entrar fue Yohanan. Kefas se quedó afuera. ¿Por qué? Porque no era conocido. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo Cohen. ¿De dónde salió? Salió pues el discípulo porque él ya estaba adentro, vale la redundancia, lógico, ¿no? Bueno, y entonces le dijo a la portera, oye, estoy parafraseando, perdón, ábrele, él es conocido mío. ¿Amén? ¿Se entiende? E hizo entrar a Kefas. ¿E hizo entrar a quién? Entonces la criada portera dijo a Kefas, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Tremendo, pero no estamos criticando a Kefas. Ahora,
Yahshua declara que habló abiertamente y públicamente en la sinagoga o sinagogas y en el templo. Por lo tanto, no era un insurrecto. O sea, no estaba haciendo algo incorrecto. Entonces, ciertamente aquí lo tacharon. No, tú estás hablando de eso. Pero Yahshua HaMashiach se defiende. Dice en el 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Kefas en pie calentándose. Y el sumo Cohen preguntó a Yahshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjate, de sus discípulos y de su doctrina. Yahshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los Yehudim, y nada he hablado en oculto. O sea que no era un insurrecto Yahshua HaMashiach. No era un insurrecto. Ahora, algunos de los ayudantes, ciertamente de los ayudantes del Cohen o del sumo Cohen, no les gustaba cómo estaba respondiendo Yahshua. Entonces, voy a continuar. A ver, dice el 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. A ver, ahora, amado Aj, vas a leer del 22 al 31. Amén. Cuando Yahshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo Cohen? Yahshua le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hasta ahí nada más, perdón. Hasta ahí nada más. Muchos dicen, bueno, los que no creen que Yahshua sea Mashiach, y menos que Yahshua sea Elohim, los que no creen, bueno, ¿no que Yahshua había dicho que se pusiera la otra mejilla? Pero eso era para testificar. Cuando uno está testificando, es poner la otra mejilla en cuestión de esto. Esto significa esto. A ver, yo estoy testificando que Yahshua es Mashiach. Y alguien me pega acá, yo sigo hablando aunque me pegue acá. ¿Sí? Aleluya. O sea, en cuanto a la testificación. Pero aquí se está hablando de otra cosa. Y voy a ministrar esto. Entonces, aquí dice claramente que este ayudante del sumo Cohen no le gustó la respuesta de Yahshua. Entonces le dio una bofetada. Ahora, hubo violaciones, porque ya para eso estudiamos los 5 libros de Moshe. Y queremos volver a repasar rápidamente así los 5 libros de Moshe para que se entienda por qué ellos violaron la misma Torah. Como número 1, violaciones. Ponle, por favor, anota. Ponan tus apuntes. No se podía golpear a nadie para que se declarara culpable. No se podía golpear a nadie para que se declarara culpable. Ahora, número 2. La Torah marca claramente que no se podía golpear a nadie si no había sido alguien condenado. Y aquí ni siquiera, apenas empezaba el juicio. Entonces, la primera violación, a ver, para que la note, no se podía golpear a nadie para que se declarara culpable. Número 2, no se podía golpear a nadie si no había sido condenado ya. O sea, la lapidación. Entonces, esto también se violó. Aleluya. ¿Ya notaron? A ver, leo el 23. Yahshua le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, si he hablado mal, fíjate muy bien, no tanto a su manera de hablar, sino al contenido. A ver, anótenlo porque después les va a servir. Ahorita como que a lo mejor no entendiste a la primera, amado. A lo mejor ya estás cansado, no te tomaste el café que te dije. Entonces, no tanto a su manera de hablar de Yahshua, sino al contenido de lo que estaba diciendo Yahshua. Que él habló la verdad. Y los hijos de Hasatán, Yahshua prefieren la mentira. Entonces, no es tanto en la manera de hablar,
No es que le haya contestado mal, por así decirlo, entre comillas, que él tiene todo el derecho, él es Elohim. Pero no tanto en que contestara de una manera grosera. No, pues él es Yahshua, bendito es su nombre. Sino al contenido de lo que él estaba, o sea, subraya si quieres, sino al contenido de lo que él estaba hablando. Ahora, ¿por qué vino la bofetada? Ahorita te voy a explicar. Ellos conocían la verdad, pero preferían el pecado, el error, el pecado. Entonces, ellos conocían la verdad, pero preferían el pecado. Por eso lo golpeó. Por el contenido, porque sabía que Yahshua estaba diciendo la verdad. Aleluya. Aleluya. A nosotros nos pasa lo mismo, tal vez de diferentes maneras, pero nos pasa lo mismo. La gente nos odia por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Ahora, dice el 24, Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo Cohen. Atado, subraya atado. Tremendo. Aleluya. Y es que para el sacrificio, el cordero en Pesaj es atado. Tiene un significado. No es para que no se les fuera a escapar, no, era para que se cumpliera cada profecía, cada cosa milimétrica de profecía. Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo Cohen. Estaba pues Caifás en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos, de sus talmidim? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo Cohen, pariente de aquel a quien Caifás había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. A ver todos el 27, amén. Ahora, ¿qué prefirió toda esta gente de la cual está hablando aquí la bendita Tanakh? Ellos prefirieron las tinieblas que la luz. Ellos prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz, quien es Yahshua HaMashiach, su bendita Torah. Ahora pongan mucha atención, y tú, amado A, que estás viéndonos a través de internet, hay muchos hermanos que me escriben correos electrónicos, o bien me hablan por teléfono, me dicen, Roe, yo ya conocía de la Torah. ¿Sí me están escuchando? Roe, yo ya conocía de la Torah, pero pequé, me siento muy mal, pequé, y empiezan a llorar conmigo por teléfono. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que está lanzando aquí el bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach a través de las negaciones de Caifás? Pongan mucha atención, y yo no digo que con esto sigas transgrediendo la Torah después, porque si no, entonces horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Tanakh así en la traducción, del Elohim vivo. Entonces, las tres negaciones de Caifás y su restauración, porque Yahshua lo restaura, es de esperanza para quienes han caído en pecado, pero ya no más pecado. Entonces, las tres negaciones de Caifás y su restauración es de esperanza para quienes han caído. Entonces, tú que estás acá en la Kehilá, gozo y paz, tú, amado, que nos ves a través de internet y que ya conocías el nombre Yahshua, Yahweh, Shabbat, las fiestas, y pecaste, hay una oportunidad, pero puede ser que esta sea la última. Esto está siendo filmado ahora en lo físico, pero también está filmado en los cielos. Todo se filma, amado, todo se filma en los Shamaín, en los cielos. Entonces puede ser tu última oportunidad, y no creo que sea casualidad que en Shabbat y hoy yo te esté ministrando esto, con amor, pero con exhortación. Puede ser que sea tu última oportunidad. Entonces, vuélvete a levantar, y rápido. Vuélvete a levantar y rápido. Ahora fíjate, lanzo la palabra profética en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Para los que han transgredido la Torah acá, ¿sí están despiertos? Y
y te llega ahorita el mensaje, porque lanzo la palabra profética, porque es el mismo Ruach HaKodesh quien está hablando. Yo le pedí que fuera el Ruach HaKodesh el que hablara, no yo. Y no solamente en la oración inicial, sino desde tiempo me pongo a orar para que el Ruach HaKodesh sea quien hable, no yo. Entonces, tú que transgrediste la Torah y que has estado en disciplina, vas a pasar hoy a la oficina pastoral. Aleluya. Y si no aprovechas la oportunidad de restaurarte, lo siento por ti. ¿Sí se escuchó de ese bello grupo? ¿Sí se escuchó de este grupo? ¿Sí se escuchó de ese bello grupo? O bien tú, mi amado, que nos ves a través de internet y que dices, Roe, pero yo ya conocía el nombre de Yahweh, de Yahshua y Shabbat, y ¿cómo es posible? Te voy a poner un ejemplo y no digo nombres, nunca digo nombres. Nunca digo nombres. Pero es muy importante que esto nos sirva como lección, porque ya está el encantamiento. Pongan mucha atención, papás, todos acá. ¿Sí estás acá? Aleluya. Me habló una hermana X, nunca digo nombres, de un país X. Todo lo que te estoy diciendo es verdad. Y me dijo, Roe, mi hija ya sabía el nombre correcto, ya sabía el día correcto de adoración, comida kosher, etcétera, todo ya bien. Conoció a un muchacho. Yo le dije, no salgas con ese muchacho. No salgas, no te conviene, tú ya conoces Torah. Entonces la muchacha no escuchó el consejo de la mamá, tuvieron relaciones sexuales. Y después este hijo de Satanás le dice, hasta aquí. Es decir, que la botó otra vez a su casa. Bueno, de hecho no había salido de su casa. Pero ahí va lo grave. Este muchacho es brujo y tiene un amigo brujo y su papá es brujo, satánico. Entonces la hermana, la muchacha, y no te apenes si me estás viendo a través de internet porque no he dicho nombres ni de qué país ni de nada, eso es secreto pastoral, aleluya. Conozco lo que es el secreto médico de ética, que no será entonces el secreto pastoral. Y entonces esta hermana, la mamá le dijo a la hija, pero ¿cómo hiciste esto, hija? ¿Cómo es posible que conociendo ya Torah? Pero escúchame bien, probablemente me estás viendo, sé que me estás viendo, vas a ser restaurada y el Eterno te va a bendecir. Pero escuchen bien lo que pasó. La muchacha no se acuerda de nada, no se acuerda de nada. No se acuerda de nada y está esperando un niño. Y la aflicción que tiene es si saca la cara del papá, porque sabe que están metidos en brujería. Ahora, pongan mucha atención acá, por favor, pongan mucha atención. Yo ya empecé a ministrar a la mamá por teléfono. Si el Eterno lo permite, mañana en Reshon, en domingo en la tarde, le voy a ministrar por teléfono a la hija. Entonces, el problema es ya empezó a pegar el encantamiento. Ahora, ¿tuvo que haber habido transgresión de la Torah? Claro que sí. Aquí el problema, y no critico, simplemente estoy queriendo lo que quiere el Eterno es que se restaure la gente, no hacerla pedazos, pero da oportunidades. Entonces, ¿cuál fue la transgresión a la Torah? Dice uno de los mitzvot, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ella deshonró eso, o sea, quebrantó ese mandamiento. Entonces el diablo le abrió una puerta al diablo y el diablo dijo, ven para acá. Ahora ella, fue encantada, fue por un encantamiento. Voy a hacer un paréntesis sobre el paréntesis. Miren, no tomes nada de bebida si no viste que abrieron algún refresco o algo entre tus propios ojos. Esto es un mensaje para todos, para ti, mi amado que nos ves.
no tomes nada, porque están metiendo mucha droga para llevar a los jóvenes y violarlos, tanto hombres como mujeres, y los pactan con Satanás. Yahshua Mashiach les reprenda. Ahora, ese problema está presentando mucho en las discotecas, porque a mí me buscan mucho como médico después. Oiga, doctor, mi hijo no reacciona, etcétera, o no, como que no piensa bien. Hacemos análisis para ver qué tipo de droga le metieron, etcétera, en la bebida. Entonces, mucho cuidado, amados, mucho cuidado con lo que tomas. Aleluya. Y con lo que comes. Entonces, en este caso fue una transgresión a la Torah. Bueno, se abre una puerta al diablo y entonces toma ventaja. Pero la cuestión está en que el Eterno te está hablando hoy que las 3 negaciones de Kefas y después la restauración que le da Yahshua HaMashiach a Kefas es de esperanza. ¿De qué es? Fuerte, ¿de qué es? A ver, tu amado desde allá, desde tu casa, de esperanza, de que te levantes. Y tú, amada Ajot, que te pasó todo esto, que ya te arrepentiste ante el Eterno, ya le pediste perdón a tu madre, adelante. Pero eso no es ninguna otra licencia para volver a pecar. El hecho de que al rato yo hable con varios que están en disciplina, no es licencia para volver a pecar, porque otro pecado puede ser muy peligroso. Puede ser la última llamada que te esté dando el Eterno hoy, la última oportunidad, no sabemos mañana qué pueda pasar. Aleluya. Porque si piensas así, entonces sigues siendo romano, diciendo, bueno, peco y me confieso. No, eso no. En Hebreos 10:26 dice, y de la manera que está establecido, dice la Taná que si alguien peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Pero a ti que me ves a través de internet, amado amada Jot, te están dando una oportunidad. Por eso sigues vivo, ¿no? Aleluya. Entonces es el momento de levantarse rápido. Aleluya. Ahora, voy a leer el verso 26. Uno de los siervos del sumo Cohen, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, Kefas, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces, es un pariente de Malco. Ahora, ya sabemos que cantó el gallo. El que cantara el gallo y hablara el asna de Balaam, revelan la soberanía de Yahweh sobre todas las cosas. Todas las cosas se mueven de acuerdo a su plan bendito y a su tiempo. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, lógico. Entonces, cantó el gallo, habló el asna de Balaam. Nabucodonosor tuvo un sueño, lo tuvo que interpretar el profeta Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Caifás lanza la profecía de que Yahshua tendría que morir por la nación y por la restauración, para que la nación no se perdiera. O sea, no se fueran todos al infierno, no nos fuéramos todos al infierno. Y después la restauración de los dispersos. ¡Qué tremendo! Los huesos secos. O sea que el sumo Cohen en aquel tiempo, un perdido, vendido al diablo, Yahshua HaMashiach reprende todos esos sheidim, permitió que profetizara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, dice, vamos a leer otros pasukim, todavía nos da tiempo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a leer, amado Aj, desde el 28 hasta el 33. Amén. Llevaron a Yahshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pesaj. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según su Torá. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Yahshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yahshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Pilato estuvo en el cargo, para los que les guste anotar y aprender,
del año 26 al año 36 después de Yahshua, lógico. Ahora, él conocía de las emociones de los Yehudim. Conocía algo de Torah, por eso se lavó las manos. Ya lo ministré eso en el disco de Pesaj. Por eso se lavó las manos, porque conocía algo de Torah. Al estar ahí, aprendió algo, aunque no fue salvo. Entonces Pilato sabía de las emociones de los Yehudim. Y él sabía de las emociones de los Yehudim, de los judíos, de los Yehudim en Pesaj, por la liberación de la esclavitud. Él conocía los sentimientos de la nación de Israel por la liberación que sucedió en Pesaj, es decir, la salida de Misraim. No creas que eran tipos incultos, sabían perfectamente la historia. No es que, bueno, ¿y quién es? Es Yahshua. Sí, pero, desconocían muchas cosas, pero conocían historia. A ver, ¿ustedes qué celebran? No, pues celebramos Pesaj. ¿Por qué? Pero ellos sabían la historia también. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque mucha gente como que saca de contexto y Pilato no sabía nada. Lógico, no sabía nada de la redención, pero sí sabía historia. Él sí sabía historia, claro que sí. Entonces, Pilato sabía de la emoción, de los sentimientos de los Yehudim por la liberación de Pesaj, la salida de Misraim. Pero también sabía perfectamente bien que los Yehudim, que el pueblo de Israel, quería ser libre de Roma, a la cual representaba Pilato. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántos hay acá? O sea, él lo sabía. Él sabía de las emociones, decía, bueno, algún día van a querer que nosotros también caigamos, o que sean libres de nosotros. Bueno, te tengo malas noticias en el sentido de que si no te has arrepentido, estás en graves problemas, porque si tú no te has arrepentido de tus pecados y apartado de tus pecados, y conociendo Torah la siguieras transgrediendo, sigues bajo el manto romano de aquel tiempo, de la bestia, y a su comercial reprenda de todo lo demoníaco. Entonces sigue siendo eso. Muchos dicen, a ver, pónganme mucha atención. Muchos dicen, no, en aquel entonces el imperio romano, sí hizo esto, conocido. Es el mismo imperio de ese tiempo ahora. Es el mismo imperio. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. No hay otro imperio. ¿Recuerdas la estatua, el sueño de Nabucodonosor? ¿Cuántos hay acá? Imperio babilónico, medo-persa, griego, y el de los pies de barro y hierro, el imperio romano, etc. Entonces, sigue siendo el mismo imperio. Y tú pues, bueno, pero Pilato fue de aquella época, etcétera, etcétera. Sí, es el mismo imperio. Sí, pero los romanos persiguieron a los primeros Meshijim, es el mismo imperio que está ahora. Es lo mismo. ¿Sigues guardando el domingo? Bueno, tú no, lógico. Pero está con ese imperio, del lado del diablo. Guardas el Shabbat y realmente guardas la Kedusha, entonces ya eres libre, ya no estás bajo ese imperio. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo porque tiene peso, para gloria del Eterno lo digo. Para que seamos guardados en su inmensa rahem, su inmensa misericordia, su inmensa compasión, de la gran tribulación, tienes que estar totalmente libre del imperio romano. Totalmente, al ratito vamos a platicar otras cosas. Ahora, pretorio, ¿qué es? El palacio de gobierno romano. Pretorio, el palacio del gobierno romano. Los líderes no podían entrar, los líderes religiosos, lógico, los Kohanim, etc., no podían entrar a casa de un goy, a casa de goyim, a casa de gentiles. Fíjate muy bien. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Voy a volver a leer. Dice el 28. Llevaron a Yahshua de casa de Caifás al pretorio. O sea, ¿qué es pretorio? Palacio de gobierno romano. ¿Amén? Era de mañana. O sea que ya toda la noche lo habían traído a nuestro Adón Yahshua de un lado hacia otro. Y ellos no entraron en el pretorio. ¿Para no qué?
¿Para no qué? Para no contaminarse y así poder comer Pesaj. Fíjate nada más a ver, curioso, ¿no? A ver, voy a hacer esto. Pongan mucha atención. Tratando de no contaminarse, planeando un asesinato. Estaban planeando el asesinato de Yahshua HaMashiach, pero no se querían contaminar. Así hay mucha gente en el mundo que se dice mesiánica. Quieren tomar de pez. Yo no me quiero contaminar, no, yo no hago esto, yo no como camarones, yo todo kosher, todo kosher. Pero en su interior no aman a Yahshua, Entonces fíjate cómo dice aquí, llevaron el 28 a Yahshua de casa de Caifás al pretorio, ya te dije que es, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, ya te dije que es, para no contaminarse, porque eso marca la bendita Torah, y así poder comer Pesaj. Qué tremendo. Tratando de no contaminarse y planeando un asesinato. Anótalo, te va a servir. Tratando de no contaminarse y planeando un asesinato. Yo guardo el Shabbat, Roe. Yo guardo las fiestas. Yo no me contamino. Pero me voy a ligar para ya no tener hijos. ¿No es asesinato? Es lo mismo, amado. ¿Para qué nos hacemos? Yo no como más que kosher. Yo no hago esto, yo no hago el otro. Pero a mi esposa que le pongan el dispositivo para que ya no tengamos hijos. Es lo mismo. Muerte de los óvulos, muerte de espermatozoides. Es lo mismo. Ya lo ministré en guardador del pacto. Es lo mismo, amado. ¿No estarás tú igual que aquellos? Tratando de no contaminarse. No voy a comer carne de puerco, me voy a contaminar. Y planeando asesinato. Estamos tan lejos, bueno, para algunos, están tan lejos de reconocer que se son pecadores y tienen que hacer un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, amado. Ya estoy acostumbrado a que la gente me odie. Entonces, para ti que nos estás viendo a través de internet también es este mensaje. Ahorita no voy a hablar sobre otras cosas porque estamos en Shabbat. Y ciertamente se ha llenado a veces los correos electrónicos. ¿Cómo me puedo cuidar? No, yo no doy ninguna respuesta. Porque eso lo veo después del Shabbat y hay cosas muy específicas. Pero tratando de no contaminarse y planeando un asesinato. Fíjate qué chulada, ¿no? Qué tremendo. ¿Quién analizó ya esto bien? A ver. ¿Cuántos hay acá? Sabiendo ya las cosas de la Torah, no tenemos pretexto, No tenemos pretexto para decir, bueno, puedo quebrantar. Por medio de la kasherización, hasta el cerdo puede ser kosher, ¿no? No, amado, así no es. No es así. Hace poquito estábamos hablando sobre los charales. No sé cómo se conozcan en tu país, pero a ver, ¿quién conoce los charales? Los charales, unos pececitos así, chiquitos. El charal es kosher, porque tiene aletas y tiene escamas. Estamos bien, perfecto. Pero, a ver, agarra un pececito de esos y ábrelo para sacarle todo lo de adentro y después te lo comes. ¡Qué tremendo! ¿Quién va entendiendo? ¡Aleluya! O sea, no, mejor no comas charales y así no te contaminas. Pero lo importante es que lleves tu vida en santidad. ¡Aleluya! No como esto, no como el otro, pero el diablo te tiene agarrado por otro lado. ¿Te das cuenta? Es muy delicado. Por eso a muchos ya no les gusta, bueno, sí, a muchos sí les gusta entrar a la oficina pastoral. Hace rato me contaron unos sueños, etcétera. Pero a muchos no, el Roy me va a decir esto, pero no le temas al hombre, témele a Yahweh. A él témele. ¿Amén? Ahora, Pilato entendió que envidiaban a Yahshua.
Porque él había visto la entrada triunfal de Yahshua HaMashiach en Jerusalén. Entonces, voy terminando. Dice el 36, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yahshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los Yehudim? Yahshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Está en forma de pregunta, ¿te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso Yehudí? Tu nación y los principales Juanín te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora, hay mucho de profundidad en esto. Miren, Pilato sabía perfectamente que envidiaban a Yahshua. Porque, vuelvo a repetir, él había visto la entrada triunfal de Yahshua. Ahora, la acusación de blasfemia no era suficiente para dar muerte a alguien bajo la ley civil romana. Pon mucha atención lo que estoy ministrando, no estoy hablando de la Torah ahorita. La acusación de blasfemia no era suficiente para dar muerte a alguien bajo la ley civil romana. Vuelvo a repetir por tercera vez, la acusación de blasfemia no era suficiente para dar muerte a alguien bajo la ley civil romana. Entonces el Sanedrín podía condenar, pero solo Roma podía ejecutar legalmente. Y hasta aquí vamos a dejar la administración de este capítulo 18 de Yohanan. Ciertamente, cierra tu Tanakh, por favor, cierra tus apuntes. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Voy a decir esto para que nuestros hermanos también de otros países, de otras naciones, aunque eres Israel, la planificación familiar no existe como tal en el contexto de la Torá, porque el Eterno lo que quiere es que demos vida. Si tú te ligaste, hermana, antes de conocer a Yahshua, es otra cosa. Si tú te ligaste antes de conocer a Yahshua HaMashiach, es otra cosa. Si tú te ligaste después de conocer a Yahshua, eso es otra cosa. Bendito es el Shen Gadol. Porque, bueno, al menos eso estoy diciendo, que ya conocías a Yahshua, pero realmente no lo conocías. Es decir, no le temías más bien, aunque ya hacía ciertas cosas. Pero ahorita no voy a hablar de eso. Después de Shabbat, si quieren el día lunes voy a ministrar por Ustream. Y Ustream de 5 de la tarde a 9 de la noche, entonces veremos todo eso. Porque hay mucha profundidad en todo eso. Ahora cerraste tu Tanakh, cerraste tus apuntes, ahora cierra tus ojos y concéntrate, pues vaya, no es un acto de meditación, simplemente para que no te distraigas. Caifás profetizó. Tú habrás profetizado ya, pero ¿estás bien? ¿No serás como Caifás? La siguiente lección. Recuerda lo que le pasó al Melech David. Igual, cruzando el Cedrón, Ahitofel lo traiciona, cruzando el Cedrón y yendo al Monte de los Olivos. Igual, Yahshua HaMashiach cruzando el Cedrón, yendo al Monte de los Olivos, lo traiciona Judas. Los dos ahorcados. Escuchen bien todos, los traidores acaban así. Los traidores acaban así. Otra lección. Tienes esperanza, no te quedes en el polvo, levántate y rápido. Pero la situación es que no vuelvas a pecar. Todos los traidores acaban así. No soportan la posesión demoníaca, la opresión demoníaca y acaban ahorcándose. No es el tema porque, vamos, es Shabbat y no quiero hablar de eso, pero después voy a hablar algo sobre lo que es el suicidio, pero fuera de Shabbat, sobre lo que es el ahorcamiento. Eso tiene un significado tremendo. Te vas a quedar sorprendido y luego digo para cabo del Eterno qué hay tras todo eso. Tiene un significado muy profundo. Cuando tú te enteras que alguien se ahorcó, tiene un significado profundo. No te quedes ahí tirado, levántate. Hoy vas a pasar a la oficina pastoral. Aquí hay
con nosotros hermanos y hermanas preciosas en el Eterno, preciosos en el Eterno, que dijeron, no, yo no hago caso, etcétera, me voy de esta congregación, o bien ya dijeron, yo ya no soporto esto, pero después fueron tocados por el bendito Ruach HaKodesh y Yahshua HaMashiach, se arrepintieron, lloraron, regresaron acá, pidieron perdón al Eterno y dijeron, Roe, ¿puedo volver a la congregación? Y aquí están. Y están sirviendo, y sirviendo bien para Kabod del Eterno. Qué bueno, qué bueno. Lo que quiere el Eterno es que la gente se restaure. Él no quiere que los impíos se pierdan. Ahora, tú tienes una oportunidad hoy, pero no sigas otra vez transgrediendo la Torah. No vuelvas a transgredir la Torah. No la transgredas para nada. Hay muchas lecciones que están recapituladas en este capítulo, vale la redundancia, 18 de Yohanan. Tomemos la bendición, amados. Es tiempo ahora de hacer teshuvá y vivir santamente, vivir en Kedusha para gloria del Eterno. Es hermoso vivir en santidad. Que nos odien, eso no hay problema, eso ya sabemos que es. Que hablen mal de nosotros, que nos maldicen, bueno, rebotan las maldiciones. Pero lo importante es que tú vivas con shalom, que vivas en paz, que vivas en bendición. Que tengas eso, que tengas bendición del Abacadosh.